Hola pequeños exploradores del sabor cósmico. Soy el Chef Oya, su guía en esta receta universal llena de misterio, ciencia y un poquito de curiosidad chispeante. Hoy vamos a cocinar algo muy especial. 10 preguntas que los niños se hacen sobre la química del universo. ¿Alguna vez te preguntaste de qué están hechas las estrellas? ¿O por qué todo parece flotar en el espacio? Pues quédate conmigo porque vamos a preparar cada respuesta como si fuera un delicioso platillo, con ingredientes sencillos, explicaciones fáciles y un toque de imaginación. Agarren sus cucharas cósmicas porque comenzamos. Pregunta 1. ¿De qué están hechas las estrellas? Las estrellas, esos puntitos brillantes en el cielo, están hechas principalmente de hidrógeno y helio. Son como una olla gigante hirviendo en el espacio. El hidrógeno, que es el elemento más ligero del universo, se aplasta tanto en el centro de la estrella que se transforma en helio. Este proceso se llama fusión nuclear. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Pues se libera un montón de energía y luz. Es como cuando en la cocina mezclas ingredientes y de pronto se transforma el sabor. Por eso las estrellas brillan tanto, porque en su interior están cocinando hidrógeno en helio, como una receta eterna de fuego y luz. Pregunta 2. ¿Por qué el espacio es negro? El espacio parece una olla inmensa, pero sin luz propia. Aunque hay millones de estrellas, el universo es tan grande que la luz tarda muchísimo en llegar a nosotros. Imagina que apagas todas las luces de tu cocina y solo dejas una vela encendida. La vela brilla, pero alrededor todo sigue oscuro. Además, el espacio no tiene aire como en la Tierra, y el aire es lo que ayuda a que la luz se disperse y veamos el cielo azul durante el día. En resumen, el espacio es negro porque está vacío, y la luz de muchas estrellas no alcanza a iluminarnos. Es como un caldo gigante donde la luz todavía no terminó de revolverse. Pregunta 3. ¿Qué es un átomo? El átomo es como el ingrediente secreto de todo lo que existe. Si la vida fuera una receta, los átomos serían como los granitos de sal o los granos de arroz, pequeñísimos. Pero sin ellos no habría plato. Cada átomo está formado por un núcleo que son como las albóndigas del centro y unas partículas muy pequeñas llamadas electrones que giran alrededor como mosquitas revoloteando. Y lo mejor es que cuando varios átomos se juntan, forman moléculas. Y esas moléculas hacen todo lo que conocemos, desde el agua que bebemos hasta el aire que respiramos. En otras palabras, los átomos son los ladrillitos invisibles con los que está cocinada la receta del universo. Pregunta 4. ¿Por qué flotan los astronautas en el espacio? No es que no haya gravedad. Lo que pasa es que los astronautas están en órbita, o sea, cayendo alrededor de la Tierra. Es como cuando lanzas una papa al aire. La papa cae, pero si la lanzaras con suficiente fuerza, seguiría dando vueltas alrededor de la cocina. Bueno, algo así pasa con la estación espacial. Ellos flotan porque están en caída libre, pero como van tan rápido, nunca llegan al suelo. Y por eso parecen flotar como ingredientes dando vueltas en una sopa. Pregunta 5. ¿Qué es un agujero negro? Un agujero negro es como la licuadora más poderosa del universo. Se forma cuando una estrella gigante se apaga y colapsa sobre sí misma. Eso crea un punto con tanta fuerza de gravedad que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Imagina que tiras un fideo en una olla. Normalmente, el fideo flota o se hunde, pero si tuvieras un agujero negro, ese fideo desaparecería para siempre.
Los científicos aún no saben qué pasa dentro de un agujero negro. Puede ser que la materia quede atrapada para siempre o que se transforme en algo que no entendemos todavía. Lo que sí sabemos es que no debes acercarte a uno, ni con traje espacial, ni con cuchara, ni siquiera con toda una cocina cósmica. Pregunta 6. ¿Por qué brillan los planetas si no son estrellas? Los planetas no producen luz propia. Lo que hacen es reflejar la luz del Sol, como si fueran espejos cósmicos. Es como cuando pones papel aluminio en tu horno. No brilla por sí solo, pero refleja toda la luz. Por eso podemos ver a Venus o Júpiter tan brillantes en el cielo. Son grandes reflectores cósmicos. Pregunta 7. ¿Qué es una molécula? Si los átomos son ingredientes, las moléculas son los platillos ya preparados. Una molécula es un grupo de átomos que se juntan y trabajan en equipo. Por ejemplo, el agua está hecha de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando se combinan, forman H2O, la molécula del agua. Así que, cada vez que bebes un vaso de agua, estás tomando millones y millones de moléculas trabajando juntas como una receta perfecta de la naturaleza. Pregunta 8. ¿Por qué los cometas tienen cola? Los cometas son como bolas de nieve sucia, hechas de hielo, polvo y rocas. Cuando se acercan al Sol, el calor derrite el hielo y libera gas y polvo. Eso forma una larga cola brillante que siempre apunta en dirección contraria al Sol. Es como cuando soplas sobre un plato de harina. La harina vuela hacia el lado contrario al que soplaste. Los cometas nos recuerdan que el universo es como una cocina mágica donde cada ingrediente tiene su propio espectáculo. Pregunta 9. ¿De qué está hecho nuestro cuerpo? El cuerpo humano es una receta muy especial. Está hecho principalmente de agua, pero también contiene carbono, oxígeno, hidrógeno, calcio y muchos otros elementos. ¿Y sabes lo sorprendente? Todos esos elementos se formaron en el interior de estrellas que explotaron hace miles de millones de años. Así que podemos decir que literalmente estamos hechos de polvo de estrellas. Es como si la cocina del universo hubiera preparado un platillo único. ¡Nosotros! Cada vez que mires tus manos o tu reflejo en un espejo, recuerda que llevas en ti los mismos ingredientes que un día iluminaron el cielo. Pregunta 10. ¿El universo tiene fin? Los científicos aún no lo saben con certeza. El universo se está expandiendo cada vez más, como una masa de pan que crece y crece en el horno. Algunos piensan que se expandirá para siempre. Otros creen que en algún momento podría detenerse y encogerse otra vez. Lo que sí sabemos es que el universo es tan grande que nunca podremos verlo todo. Siempre habrá misterios, secretos y preguntas esperando a ser respondidas. Y eso es lo maravilloso, que la ciencia es como una receta infinita, donde cada descubrimiento es un nuevo ingrediente que nos sorprende. Y así, pequeños científicos, terminamos de cocinar nuestras 10 preguntas sobre la química del universo. Aprendimos de qué están hechas las estrellas, por qué los astronautas flotan, qué son los átomos y hasta descubrimos que llevamos polvo de estrellas en nuestro cuerpo. El universo es como una cocina gigantesca llena de recetas que todavía no conocemos del todo, pero cada pregunta que hacemos nos acerca más a entenderla y a saborearla. No olviden suscribirse a Ciencia al Descubierto, el canal para seguir explorando juntos más misterios del cosmos. Soy el Chef Oya y me despido hasta nuestro próximo viaje, donde seguro tendremos nuevos ingredientes para nuestra receta universal. ¡Hasta la próxima, pequeños exploradores del sabor cósmico!